Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Comenzamos nueva edición de Directos al Derecho, como cada jueves, puntualmente a las 4 de la tarde. Y hoy sí puntualmente, que a veces tenemos una dilación ahí de algunos minutos, hora menos en Canarias, porque emitimos para todo el territorio nacional, también las islas, y a través de nuestra vía digital a otros muchos países. Ya saben que pueden seguirnos en directo a través de Click Radio TV, ya con nuestra segunda antena de plata, Premio Ecofim, y los que vienen, además de YouTube, Facebook, demás en redes sociales, y por supuesto a través del podcast que vamos a colgar en cuanto finalicemos el programa. Ya saben que tienen redifusiones los sábados, y ahora no les viene bien, pues también nos pueden seguir el fin de semana. Y que dentro de un ratito vamos a hacer promoción, que para eso estamos en casa. Ya saben que hacemos doblete con nuestro CEO Javier Lillo. Tengo el placer de acompañarles de hace unas semanas en un programa nuevo para mí, veterano ya para la casa, muy especial, donde intentamos que personas con no discapacidades, sino capacidades muy especiales se integren y además tengan el reconocimiento y la valía que merecen. Todos a la fuga a continuación de Directos al Derecho. Así que lo siento, me van a tener que aguantar hasta las 6 de la tarde todos los jueves. Para mí es un placer, como lo es, estar al lado del gran Javier Lillo, uno de los dos CEOs de Click Radio TV, y además hoy le vamos a escuchar. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, todo un honor formar parte también de este programa de Directos al Derecho, un programa reconocido a nivel nacional, universitario, y que está cosechando unas críticas increíbles. Muchísimas gracias por acogerme. Muchísimas gracias a ti por darnos el respaldo y la cabida en una cadena como esta. Gracias al trabajo de nuestro director, que siempre está aquí, pero que duramente durante los 7 días hace una incesante labor también de preparación de contenidos para que cada día consigamos eso, ser referencia, y un programa cada día. Pues está mal que hagamos esta autopromoción, pero es que estamos felices, y si no tenemos abuela, pues tenemos que ser nosotros, Arturo, con mayor acogida y seguimiento. Felicidades por la parte que te compete. Muchas gracias, Alexia. Te decía, como esto es un directo y hay confianza, necesito un cortavientos, que no he cogido el mío, y al final en el informativo se va a notar mucho, así sin que se vea, porque en radio y tele ni se oye ni se ve nada, con mucho disimulo lo vamos a hacer, pero es que se va a agradecer mucho en los seseos y demás sonidos desagradables que vamos a evitar. Y es porque efectivamente vamos a arrancar nuestro programa con nuestro informativo jurídico. Ya saben que nos ponemos al día cada semana con nuestro boletín en materia de jurisprudencia y legislación, que además, aunque aquí lo hagamos muy deprisa, tienen su soporte escrito en el blog de AJM Abogados, patrocinador principal de todo el programa Directos al Derecho, y ahí pueden consultar desde material audiovisual, contenidos, actualidad y por supuesto el boletín que ahora les vamos a resumir. Así que sin más dilación, eso sí, algo importante, un teléfono que cada día me cuesta verlo más, para que ustedes participen en directo y sean, aparte de espectadores y de oyentes de Directos al Derecho, puedan poner voz, sean partícipes, propongan temas, hagan preguntas, den sus opiniones, como que no, son súper bienvenidas siempre. 696-865228, 696-865228. Y ahora sí, dicho lo cual, venga, Arturo, respiro, comenzamos con nuestro boletín, empezando por legislación. Notición. Venga, adelante. Venga, la resolución 7 de octubre de 2022 de la Dirección General de Trabajo, por el que se publica la relación de fiestas laborales para el año que viene. Son más o menos, venga, adivino, cada día nos recortan más el calendario de festivos. De momento son las mismas. Bueno, a ver, nos van variando, pero por lo menos no nos quitan. Eso sí, seguro que puentes, pocos. No lo he contado. Tú sabes que eso solo los cuentan los asalariados. Los que son los autónomos de sol a sol, eso del puente... Eso es verdad. Ni los festivos. Bueno, venga, vamos a la parte positiva, seamos optimistas. Resolución 7 de octubre. La Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2023, ya está a disposición, así que pueden consultarla y tener noticias desde ya mismo sobre los días festivos para el próximo año. Y ahora sí, nos vamos en materia de jurisprudencia al área civil. Sentencia 3566/2022 del 3 de octubre sobre la ratificación de contrato, al ser la ratificación una simple manifestación de voluntad
puede realizarse de forma expresa o tácita, y la expresión más elemental de esta es el aprovechamiento de los efectos de lo convenido en el contrato, situación concurrente en el caso del debate donde la concurrente, que conocía los documentos suscritos por su representante legal, no hizo uso de la acción de nulidad que podría ejercitar y además, según estima acreditado la sentencia de instancia, ha permitido el ingreso de su patrimonio de cantidades relativas a la adquisición inmobiliaria realizada por la vía de dación en pago. Bueno, y nos vamos a la sentencia 3565-2022 de 27 de septiembre, que habla sobre la obligación de alimentos, aun en el caso de escasez de recursos. Dice que la sentencia que se refiere al cuerpo de doctrina establecido por la 184/2016 de 18 de marzo sobre la suspensión de la obligación de satisfacer la pensión de alimentos y que marca la línea jurisprudencial en la que se ha venido pronunciando la Sala en sentencias posteriores, dice que solo cabe admitirla con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal a una costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante, siendo esta solución que se predica como normal y ello los supuestos referidos a situaciones de dificultad económica, la de fijar un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor. Vamos con la sentencia 3506-2022 del 4 de octubre sobre la negativa a testificar por cuestiones políticas. La llamada, y cito textualmente, policía de estrados, se trata de una potestad de la presidencia de los tribunales en los juicios orales que se concibe como un instrumento indispensable para asegurar la integridad y correcto desarrollo del proceso, obtener el cumplimiento de las obligaciones procesales de las partes de probidad y de buena fe, obligaciones procesales de las partes de probidad y así como evitar las dilaciones indebidas. Todos los anteriores son fines constitucionalmente legítimos a cuyo servicio se pone dicha potestad de ordenación y la misma trascendencia de los fines perseguidos puede requerir que en ocasiones se ejerza esta y se impongan las sanciones que lleve aparejadas su inobservancia de forma inmediata en el tiempo de la infracción. Además, la desobediencia de la acusada reviste una especial gravedad, puesto que el bien jurídico tutelado no solo es el principio de autoridad, como en el resto de los delitos de desobediencia, sino que indirectamente también se violan otros bienes jurídicos de gran importancia en el caso de no acatar una orden judicial, como es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, el orden público y el derecho de defensa. Y vamos también en el ámbito penal a la sentencia 3549-2022 de 26 de septiembre de diferencias entre el delito de estafa y el de defraudación de fluido eléctrico, agua y gas. Por consiguiente, dice que es correcta la aplicación del artículo 248(2) del delito de estafa frente al 255 de la defraudación del fluido eléctrico en aquellas ocasiones en que la acción defraudatoria va más allá del deseo de obtener sin coste una prestación de energía eléctrica, gas, agua o de telecomunicaciones. Este es cuando el origen de la defraudación mira la obtención de un beneficio patrimonial que no se contenta con el disfrute gratuito de una prestación, sino que encierra una estrategia encaminada a valerse de un sofisticado engaño capaz de reportar ganancias añadidas que nada tienen que ver con el disfrute propio de esos fluidos. Nos vamos al ámbito contencioso administrativo, sentencia 3521/2022 del 29 de septiembre sobre el control de subvenciones. En respuesta a la cuestión de interés casacional, objetivo para la formación de jurisprudencia, la Sala considera, en relación con las ayudas de fomento y promoción de la cinematografía convocadas bajo el régimen jurídico examinado en este recurso y de acuerdo con lo hasta aquí razonado, que no puede considerarse que la exigencia al beneficio de la subvención de la explicación y justificación de la recaudación bruta de taquilla y en relación con ella del número de espectadores en determinadas sesiones y salas constituya un exceso en el ámbito de las actuaciones de control financiero del artículo 44 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones. Y nos vamos a la 3569-2022 de 29 de septiembre, que habla sobre los efectos en el impuesto de la renta de una pensión compensatoria fijada en documento privado.
Dice la sentencia que la reducción en la base imponible del IRPF por el pago de pensiones compensatorias abarca también a los supuestos de fijación mediante convenio regulador formalizado ante el letrado de la Administración de Justicia o el notario en virtud del régimen de separación o divorcio de mutuo acuerdo, cosa que estaba negando la agencia tributaria. Pero dice que si bien en este caso la pensión compensatoria, según se acepta por la sentencia recurrida, cuya premisa fáctica no puede revisarse en casación, proviene de un acuerdo de capitulaciones matrimoniales no vinculado a una separación o divorcio que no consta ni judicial ni celebrada ante notario o letrado de la Administración de Justicia. No os veo, chicos. Está Pedrito Rodríguez, Javier Lillo, los mandos técnicos, pero a oscuras, con lo cual intuyo que estáis. Siento la presencia. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Ahora sí, venga, nos vamos al ámbito social. Tenemos Ráfaga, vamos con ella. Y así, continuamos con la sentencia 3.546/2022 de 29 de septiembre del mismo año sobre la cuantía de acceso al recurso en sanciones de seguridad social. La doctrina de esta sala, recogida en la sentencia de pleno de 2 de noviembre de 2017, ya citada, y las posteriores, concluía diciendo que en la impugnación de sanciones en materia de seguridad social, el acceso al recurso viene determinado por la cuantía general de 3.000 euros, calculada en la manera prevista en el artículo 192 en su apartado cuarto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y referida al contenido económico del acto sancionador que se pretende anular. Y ya por último la sentencia 3548/2022 que nos habla sobre el complemento de puntualidad en caso de jornada reducida. Dice la sentencia que así las cosas se comprueba fácilmente que el complemento de asistencia y puntualidad no depende en modo alguno del tiempo trabajado, ni de la mayor o menor jornada realizada por la persona trabajadora. En efecto, el complemento se adquiere si no se falta al trabajo y si no se llega tarde ni se sale antes de la hora establecida. No es así un complemento que dependa del número de horas realizadas, por lo que carece de sentido reducir su cuantía en función de si la persona trabajadora tiene jornada reducida por guarda legal. El complemento tiene finalidad de incentivar la asistencia y el cumplimiento del horario. En el presente supuesto no tiene justificación que un complemento que incentiva la asistencia y el cumplimiento del horario se perciba en menor cuantía por tener una jornada reducida. Me recreo en las ráfagas porque hay espectadores que les encantan, les hace mucha gracia. He recibido todo tipo de interpretaciones, algunas más light, que si estábamos pidiendo rondas de cerveza, que si hacíamos gestos un poco indecentes a nuestros compañeros o incluso cortes de manga. No, estamos indicando subidas y bajadas de música. Un día vamos a hacer un lenguaje íntegro de lo que es la comunicación entre técnico y presentador en un programa de radio, en este caso, porque claro, en televisión hay que acotar y no vean ustedes lo difícil que es, pero es que pareceríamos versión sordomuda. Bueno, sí, publicidad, voy a ello. Esto significa publicidad, ya se ocupa nuestro técnico, porque hay que hablar de no más endeudamiento, esa empresa especializada en la ley de segunda oportunidad. Ya saben que si están acuciados por deudas, si tienen todavía débitos pendientes, existen posibilidades dentro incluso de renegociar las mismas hasta condonar algunas de esas deudas tras liquidaciones patrimoniales. Ha habido una reforma muy actual que hemos tratado al respecto en este programa, que varía en parte el escenario también en cuanto a esa liquidación del patrimonio, da opciones, con lo cual tiene pros y contras. Lo importante que se pongan al día y estén en manos de muy buenos profesionales. Les remitimos a No Más Endeudamiento web para información, nomasendeudamiento.com, teléfono 91 999 3250 91 999 3250. Con la izquierda se me da peor, ¿eh? Bueno, como todos, que yo no soy de izquierdas. Bueno, hoy tengo especial ilusión, Arturo, porque aparte de ser un lujazo para el programa, lo es para mí personalmente, porque hoy tenemos en materia de familia, y para hablar de un tema candente, a una profesional que en realidad representa a dos, que no solamente quiero, admiro muchísimo, me he criado con ella, yo voy a presumir, incluso concederme la licencia de considerarle amiga, pero es referente en lo suyo, en su materia, en su despacho y en su profesión. Ella es María Guzmán Altuna, abogado, muy especialista en familia, muy dedicada al ámbito civilista y concretamente nulidades, divorcios y nulidades eclesiásticas, aunque puede abarcar
otras disciplinas. Y entiendo además, o puedo confesar, que goza de gran prestigio muy merecido. María, qué alegría tenerte. Pues buenas tardes, Alexia. Lo primero, agradecerte la presentación, que como todos verán se mueve por el cariño, ¿eh? Es demasiado generosa, pero te agradezco muchísimo la presentación. Muchísimas gracias por invitarme y un placer estar con todos vosotros. Doble placer el mío, porque además, fíjate, yo estudié Derecho, he hecho casi un curso de reciclaje estos 2 años y pico en el programa, pero ahora estoy llevando a cabo lo que es la práctica jurídica gracias a ellas, trabajo para ellas, para María Guzmán Altuna y Charo Fernández Ayesa, que son las 2 titulares del despacho, las 2 excepcionales abogadas que les vamos a recomendar y que están siendo pues un referente absoluto para mí, además de ser muy feliz en el desempeño de esa labor. Así que doble, triple gracias y todas las que sean necesarias. María, que habéis estado, como es tu costumbre, preparando a fondo, porque tú eres, al contrario que yo, que vivo de la improvisación y siempre corriendo y tirando de las tablas de la experiencia. Bueno, pues en tu caso has preparado profundamente el tema que vamos a tratar junto con Arturo. Vamos a hablar de esos conflictos habituales en la liquidación de gananciales, bien sé yo en el despacho, que son motivo de muchas discordias. Bueno, divisiones que llegan hasta discusiones por cuestiones de céntimos de euros. Esto es algo que yo no concebiré jamás, pero es que es así. Sí, no es así. Es decir, que cuando estamos en materia de familia, que es una materia que ya de por sí hay un enconamiento especial, porque ya no solamente es el tema jurídico o patrimonial, sino que se une el tema personal, ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia hay muchos litigios pues por cuantías nimias, que muchas veces te dan ganas de decir, mira, lo pongo yo y y acabamos el problema, ¿no? Y ya en las liquidaciones de gananciales, pues ni os quiero contar. Fíjate que cuando hay una situación de separación o divorcio, entiendo cualquier persona, veo que no, para mí, y tengo desgraciada experiencia como divorciada, prima la parte, o para mí, personal y sentimental, humana. Sin embargo, la realidad es otra. Al final, los mayores conflictos vienen de las aportaciones que se hacen al patrimonio común. Fíjate, ya hablaremos de los hijos, ya hablaremos de patrimonios luego adquiridos de manera conjunta, pero al final esas aportaciones son las que luego traen las mayores discusiones. Efectivamente, esas aportaciones, claro, cuando se hacen constante matrimonio, pues se parte de una situación personal buena, de una situación personal de confianza, pero claro, cuando esa situación se rompe y la pareja se separa, se divorcia, pues claro, esas aportaciones pues cobran una especial relevancia, porque son aportaciones privativas que ha hecho uno de los cónyuges al patrimonio ganancial y que lógicamente quiere recuperar, ¿no? Bueno, eso es importante aclararlo. Cuando es un patrimonio, una cuantía económica privativa, es decir, antes del matrimonio, una vez que se lleva a cabo el matrimonio, habría que establecer una distinción en régimen de gananciales o de separación de bienes. ¿En qué calidad quedan? ¿Son automáticamente privativos de cada uno? ¿Parte pasa a la masa patrimonial conjunta del matrimonio? ¿O cómo se establece? A ver, si el régimen es de separación de bienes, no va a haber ningún problema, porque lo que es privativo de cada uno va a continuar siendo privativo y todo lo que se genere va a ser privativo, porque no hay una masa ganancial. La problemática viene cuando el régimen económico matrimonial es el de la sociedad legal de gananciales, ¿no? Porque en esos casos esos ahorros, digamos, o esas cuantías que el cónyuge tenía en estado de soltero, si las aporta a la masa ganancial, pues puede tener, en caso de liquidación, tiene un derecho de reembolso, que eso es lo que la sentencia de 16 de septiembre de este año, del 2022, reitera la doctrina casacional del Tribunal Supremo, ¿no? Esa sentencia es importante, ¿por sí. qué? ¿Qué establece o qué distinciones aporta con respecto a lo que sería la dinámica anterior? A ver, es importante, en esta sentencia se contemplan 2 supuestos en el que uno de los cónyuges aportó un dinero privativo para la compra de la vivienda familiar, que esa vivienda tenía un carácter ganancial, y aportó un dinero para la compra de esa vivienda, pero además aportó un dinero también privativo procedente de una herencia, y lo aportó a una cuenta común, que lógicamente esa cuenta común pues tenía un fondo ganancial, pero que no se destinó a la compra de un bien determinado, sino que se confundió con la masa, con el metálico ganancial, y se hizo frente con ello
a cargas familiares. Entonces, en el primer supuesto, es decir, en lo que es la aportación a la adquisición de lo que es la vivienda familiar, esa aportación se hizo sin reserva alguna. Es decir, el cónyuge aportó ese dinero y se compró la vivienda familiar. Entonces, a la hora de liquidar gananciales, esa vivienda familiar tiene el carácter ganancial porque se compró en constantes sociedades gananciales, pero el Tribunal Supremo reconoce el derecho de reembolso del cónyuge para que recupere el dinero que aportó para esa compra. Entonces, ese derecho de reembolso es lo que el Tribunal Supremo vuelve a reconocer, si bien es verdad que esta doctrina sí que venía ya siendo consolidada y siendo habitual. La novedad, a mi entender, es en el segundo supuesto, ¿no? Que es cuando esa aportación se ha hecho a una cuenta común y se ha confundido el saldo que había en esa cuenta, que era ganancial, con ese saldo privativo. Entonces, anteriormente, cuando no se hacía reserva, es decir, cuando yo aportaba ese dinero y en esa transferencia o en esa aportación yo lo indicaba, imagínate, aportación con derecho de devolución, aportación o préstamo, es decir, cuando no se hacía ningún tipo de acotación, los juzgados entendían que esa confusión de saldos suponía que el cónyuge no tenía un derecho de reembolso, puesto que había, digamos, regalado, por decirlo así, ese dinero a las sociedades gananciales, ¿no? Y esta sentencia lo que hace es que vuelve o insiste en la nueva doctrina casacional, que es que aun en ese supuesto, aunque no se haya hecho esa reserva, el cónyuge tiene derecho a que se le reembolse ese dinero, aunque se haya destinado al pago de cargas gananciales. A ver, para que entienda, María, una vez que hay una aportación a esa masa ganancial, aunque sea de origen privativo, se entiende como que es una donación, un regalo, pero con derecho de reembolso. Ay, esa es la contradicción que es difícil de entender, que existe ese derecho de reembolso. Claro, luego viene la segunda parte. ¿Cómo probarlo? Pues la prueba tiene que ser, partimos de que la presunción es de ganancialidad. El artículo 1361 del Código Civil establece que todos los bienes que hay en el matrimonio se presumen gananciales, con lo cual esa presunción hay que destruirla. ¿Y cómo se destruye? Con prueba, que es lo que tú me preguntas. ¿La prueba cuál es? Pues habrá que acreditarle al juez el origen privativo de esa transferencia, de esa aportación. Pues yo tenía, imagínate, 50.000 euros en una cuenta porque ese dinero provenía de una herencia de mi madre, de un tío, de lo que sea, o de una donación, es decir, un dinero privativo mío. Entonces, tiene que haber una conexión entre la transferencia que yo hago de ese dinero privativo a la cuenta ganancial. Y una pregunta, perdón, y enseguida te dejo, director, faltaría más. María, si lo que no se aporta es el bien, se mantiene el carácter privativo. Vamos a pensar en un inmueble, una vivienda de carácter privativo que no se aporta a los bienes gananciales. ¿La rentabilidad de los mismos, en el caso, por ejemplo, de alquilarlo, pasaría a ser esa rentabilidad ganancial o continuaría siendo privativa? Las rentas que se derivan de bienes gananciales en regímenes de ganancialidad son gananciales. Privativas, de bienes privativos. De bienes privativos son gananciales, salvo también que se pacte que tienen un carácter privativo. Pero no es el caso que contempla esta sentencia, ¿eh? Es decir, la sentencia del Supremo de 16 de septiembre del 22 no contempla este supuesto. Es una aportación que no es que sea una renta, imagínate el ejemplo que tú ponías de un bien privativo, sino que es un dinero que esa persona tiene ahorrado o procedente de una donación o de una herencia. Eso en este tema de las presunciones, ya en una sentencia que también comentamos el año pasado en uno de los programas, ya empezaba a decir el Supremo que en estos casos que se ha ido metiendo dinero en una cuenta conjunta y que no se sabe muy bien si es privativo o ganancial, si se acreditaba que se había metido dinero privativo o de donaciones, el dinero que primero se gastaba se consideraba ganancial, con lo cual si había saldo por debajo daba la intención de decir que el dinero que quedaba era privativo. Pero María, tú ya sabes muchas veces que los padres van dando dinero, que se paga la obra, se paga la reforma con ese dinero. Te regalan muebles, te dan, aportaciones para entrega de llaves. Es que los familiares aportan cuantías también. Y ese dinero, ¿cómo se confunde? Se va confundiendo y al final pues no se sabe muy bien qué. ¿Qué consejos darías para estos casos?
Hombre, ahí el problema es la prueba, efectivamente, porque como ahí vuelvo a la situación que he dicho anteriormente, ahí se parte de la buena fe, entonces no se va preparando, digamos, un juicio que nadie quiere ni nadie prevé, ¿no? Pero Claro, sí que es pero es verdad que todo el mundo se casa de buena fe, María, pero luego hay que ser sí realistas. que es verdad que hay que hacer bien las cosas desde el minuto cero. Entonces, esos regalos, esas aportaciones, esas donaciones que se dan pues, de padres a hijos o tal, pues yo lo que recomiendo es siempre hacer una acotación, una anotación a esos préstamos de dinero, a esos regalos de dinero. Es decir, si yo pago una factura de la cocina, imagínate, pues la voy a poner a mi nombre. O sea, me refiero, imagínate que tu padre te regala la cocina, pues que la factura esté a nombre de tu padre. Y que Hay se que vea formalizarla de alguna manera, puede ser factura, hay que formalizarla de alguna manera, puede ser una factura, puede ser un recibo, puede ser cualquier documento que acredite. Cualquier documento que acredite que el pagador no es el cónyuge, sino el familiar que te hace ese regalo. Bien, ¿y cuando es regalo en efectivo? ¿Qué precauciones hay que tomar? Esto es muy feo hablar de ello y me parece hasta ordinario, lo decía Coco Chanel, pero bueno. Pero se da, o sea que... Pero se da. Efectivamente, y como se da, pues hay que tratarlo. A ver, cuando son entregas en dinero, yo recomiendo hacerlas siempre por banco, porque lo que no consta, no consta. Entonces, siempre por banco, vía transferencia, y en esa transferencia en observaciones, pues indicar regalo a mi hija o... es decir, acotar que ese regalo se está haciendo, o ese préstamo o esa aportación se está haciendo a uno de los cónyuges en particular, no a los dos ni al matrimonio en común, ¿no? Y una última pregunta, María. Yo sé que es difícil. En este programa tratamos de conjugar tecnicidad, tecnicismo, rigor, precisión para profesionales jurídicos, porque nos escuchan muchos abogados, magistrados e incluso universidades, pero claro, en un idioma que también las personas de a pie, profanas en la materia y no juristas, nos puedan entender. ¿Cómo diferenciamos una cuenta en cuanto a su carácter ganancial de privativo? ¿Tiene que ver la titularidad? Si está a nombre de los dos cónyuges entendemos ganancial, o si no hay que tener cuentas distintas. Si es una misma cuenta hay que especificar en qué régimen se establece, o cómo hacemos esto. A ver, la clave es la fecha, es decir, si yo abro una cuenta con otra persona constante, o sea, con mi marido o con mi esposa, una vez casado, esa cuenta es ganancial. Aunque la abra yo misma con carácter individual, si está abierta constante la sociedad ganancial, es decir, una vez celebrado el matrimonio en régimen de gananciales, esa cuenta es ganancial, con independencia de la titularidad. Bien. Entonces el saldo, digamos, se va a presumir siempre ganancial. Pues María, muchísimas gracias. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta. Por cierto, yo aprovecho. Quería hacer la pregunta que hago siempre a los abogados experimentados. Pensé que me ibas a decir a mí. Y digo, por experiencia y no en abogacía. Ya me ibas a comprometer. Venga. No te comprometo. Voy a comprometer a María, pero a ti no. No, es sencillo. Aquí siempre hacemos una pregunta, sobre todo a los compañeros que ya tienen experiencia. Y hay confianza. Y de cara a los jóvenes, imagínate que acabas de terminar tu carrera de Derecho o ya has pasado tu periodo de pasantía en el despacho y te llega a la mesa del despacho pues un caso de estos de liquidación de gananciales, los patrimonios confundidos. ¿Cuál es el checklist que harías o qué recomendación darías a ese? El humor negro, primero, no te cases. Segundo, si lo haces, separación de bienes. Pero no, porque si no, María no tendría trabajo. Tú ten en cuenta que aquí vienen al despacho cuando ya la han cagado. Oye, habla bien, cuando se han equivocado. Cuando ya está todo el lío montado. Hombre, claro, si no llegan a un despacho de abogados. No, pero bueno, venga, vamos a tomarnos la pregunta en serio. Pero por desgracia vienen... ¿Qué consejos darías, María? Yo lo que aconsejo siempre, aunque yo me quede sin trabajo, es efectivamente lo que dice Alexia. Es decir, yo hoy creo que hoy en día, desde el momento en que los dos cónyuges trabajan fuera de casa, el régimen tiene que ser el de separación de bienes. O sea, el régimen de gananciales yo creo que es una figura que viene pues de nuestros padres, nuestros abuelos, en los que la mujer se quedaba cuidando la casa, ¿no? Entonces, precisamente para evitar ese desequilibrio, ¿no? Porque era uno el que trabajaba fuera, el que obtenía ingresos, y la mujer la que trabajaba en casa, pues para solventar ese desequilibrio estaba la sociedad de gananciales, ¿no? Pues María Guzmán Altuna, gracias también a Rosario Charo Fernández Ayesa, las dos titulares de este despacho muy especializado en derecho civil, especialmente en familia, nulidades eclesiásticas, divorcios, aunque llevan otras áreas. Repito, de gran prestigio y referencia, así que les pongo como siempre en manos de los mejores. Ha sido para mí una alegría teneros. Os veo el lunes en el despacho y hasta entonces que sigáis trabajando mucho y así de bien como siempre.
María, Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo, Gracias. todo mi cariño. Un abrazo fuerte, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, sí, nos pone la musiquita, ya nos entendemos con una mirada, Pedro Rodríguez. Da gusto, sí, porque tenemos que hablar de AJM Abogados nuevamente como patrocinador del programa. No solo tienen ese soporte para que consulten nuestro boletín de manera más tranquila y distendida, sino para cualquier asunto relacionado con el ámbito jurídico, porque al final tu equipo y tú lideráis todo. Arturo, cualquier materia la domináis, sin olvidar ese área también de los MASC, llamados ahora los métodos adecuados de solución de controversias. Lo hemos dicho bien, los MASC. Bueno, pues ya saben que tanto en AJM como en AOH Mediadores tienen solución, tanto por la vía jurisdiccional, jurídica, por la vía judicial, como por el ámbito de la mediación y los métodos alternativos. Así que tienen a los mejores ya con despacho en Madrid. Les voy a dar un teléfono: 91 113 1027. 91 113 1027. Bueno, y hoy es el día, no lo esperaba, porque fíjate que llevo una jornada aquí, como estamos en familia, siempre se dice en la radio, no te ve nadie, pues aquí nos ven, nos escuchan, nos siguen en redes, en otros países. Bueno, la intimidad es la misma. No llevo yo un día especialmente ducho en casi nada, por no hacerlo extensible a otros días, semanas, meses, años, y ya no sé a cuándo retomar. Pero hoy ha sido un día y uno previo de programa especialmente duro. Pero bueno, al final está siendo un programa de alegrías. Y es que he tenido la suerte de encontrarme con un compañero. Él es Miguel Hidalgo, periodista, consultor de marketing y comunicación, además de consultor en medios de diferencia legal. Al final hemos llevado la misma trayectoria, desde A de economía, empresa, marketing, derecho y periodismo. Y mira, aquí nos encontramos. ¿Cómo estás, compi? Buenas tardes, Alesia. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Bueno, gracias por tenerte. De verdad que es una alegría y es un placer. Bueno, aquí sí que no nos vais a rebatir, entre otras cosas, 2 contra 1. Si la comunicación es esencial, siempre hemos defendido que lo que no se sepa transmitir no existe directamente. Eso lo podríamos hacer extensible al mundo jurídico, si me apuras, más. Aunque no toman nota, seguimos igual, las redacciones son eternas, no existen las reglas ortográficas y me volvéis locas con los boletines, pero algún día llegará, ¿no? Llegará, hombre, y para eso estamos nosotros, para encauzar un poco y orientar por dónde tienen que ir precisamente los despachos en este ámbito de la comunicación. Porque como dices tú, siempre van con poco tiempo, ¿no? Arturo lo sabe, y entonces nosotros intervenimos ahí. Bueno, hablas del tiempo, esa es una clave. Comunicación, al final yo creo, primero de periodismo, primera clase, por lo menos en mi caso, te definían como tal la facilidad de expresar lo máximo posible con el menor número de términos necesarios. Es decir, cuanto menos digamos y más seamos capaces de transmitir, mejor. Esa concisión en tiempo yo creo que sería muy importante. Los abogados no son conscientes de ello. Sí, bueno, exacto, pero esto se debe más que nada a la cantidad de casos que pueden llevar, ¿no? Y también la dificultad que puede presentar cada uno, porque prácticamente no hay dos iguales. Siempre, aunque se parezcan, siempre hay uno que es diferente. Entonces, ese tiempo que conlleva el dedicarle todo tu esfuerzo y tu tiempo a ese caso o casos, evidentemente no lo puedes dedicar a otras cosas, como dices tú, la comunicación, pues a veces que salen reacciones más o menos grandes o no se sabe condensar un poco lo que se quiere decir, pues ahí entramos nosotros precisamente. Nosotros en Diferencia Legal nos ocupamos de orientarles y hacerles ver que si uno es bueno en lo que hace, lo tiene que decir, porque si esto no se comunica, se queda en silencio, por decirlo de alguna manera, la gente que puede llegar a ser tu potencial cliente no lo sabe, no sabe que eres bueno, aunque tú sí lo seas. Si no se lo dices y le dices, oye, pues hacemos las cosas así y de esta manera y nos va bien, no existes para ellos. Es más, una mala gestión bien comunicada, a nivel político creo que tenemos ejemplos muy notorios, tiene buen resultado. Una buena gestión mal comunicada
no tiene repercusión. Es que llega hasta ahí el poder de la comunicación. De hecho, se habla, ¿no?, del gran poder de la información y de la comunicación. Sí, exactamente. Hay que hacer las cosas bien en cuanto a comunicación y eso es fundamental. Vamos, tienes que comunicar, pero haciéndolo siempre de una manera buena. Cuando apareces en medios de comunicación, ¿no? Una de las ventajas de la comunicación es que tu despacho al final acaba saliendo en medios de comunicación, pero para llegar ahí lo tienes que hacer de una manera consciente, estudiada y que todo salga bien, porque no todas las apariciones en medios son acertadas, claro que sí. Son acertadas. Si hace unos años yo te hago esta entrevista, o tú a mí, indistintamente, y te pregunto cuáles son los medios de comunicación de referencia, seguro que me hubieras respondido unos muy distintos a los que me vas a contestar hoy. ¿A qué nos referimos a día de hoy con medios de comunicación? Exactamente, como dices, hace años te hubiera dicho, ¿no?, la prensa en papel. Bueno, yo te digo radio y tele, es que él se ha ido más a la prensa escrita y a los audiovisuales. Pero bueno, es verdad que se limitaban esos tres. Yo también me he ido a lo mismo, bueno, tú te has ido al mundo jurídico y todos son papeles en comunicación. Es verdad que luego los dos nos fuimos por lindes distintas. Hoy ha cambiado mucho el panorama. Sí, exactamente. Aparte de lo que decía el papel, pues también radio y televisión, pero es que aunque se mantenga ha cambiado mucho. Tenemos nuevos formatos, mira, empezando por el papel, ahora es el digital, ¿no? Que a día de hoy es muy potente porque todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo. Menos en derecho, que siguen queriendo los tochos de papel. En el resto se ha digitalizado. Eso es cierto, ¿no? Sí, bueno, para gustos los colores. Hay gente que sigue prefiriendo el papel. A mí yo he de reconocer que me gusta, pero claro, los medios digitales como los móviles, pues es que lo tienes al alcance de la mano. Y en radio y televisión, pues como sabes, pues esto es un gran ejemplo, ¿no? El streaming, los podcasts en radio, pues es un nuevo abanico que se abre también para los despachos de abogados y que nosotros, de alguna manera, como consultores, en diferencia legal, les hacemos llegar ahí. Y no solo llegar, sino llegar de una manera buena, que sea una aparición memorable y que recuerden al despacho por las cosas que hace y que las hace bien. Lo cierto es que... una pregunta que te quiero hacer, Miguel. ¿Hablamos del despacho o hablamos de... a que a veces se distingue y por todos los inputs que nos llegan parece que uno no sabe dónde tirar? ¿Hay que promocionar al despacho o hay que promocionar la marca personal de...? Al final, el que escribe firma a fulano de lo tal. que prevalezca, diría yo, ¿no? Claro, esa es buena pregunta. Es que al final es buena pregunta porque hay despachos de todos los tamaños. Y hay despachos que son unipersonales, como dice Arturo, que lo puede llevar una sola persona, ¿no? Como mencionabais al principio del programa, autónomos también. O es la persona de referencia de ese despacho. Exactamente. Entonces aquí... la comunicación es no solo para los grandes despachos. Nosotros lo que hacemos creer ver a los despachos es que eso ha cambiado. No hace falta que tú tengas tu departamento de comunicación y de marketing, que lo puedes contratar externamente como a nosotros y aunque seas solo una persona, puedes tener una comunicación buena. En ese aspecto siempre cabe destacar que tienes que mejorar la imagen de cara a tu trabajo. No solo a nivel personal. Yo cuando empecé a trabajar hace muchos años, no porque sea mayor, sino porque empecé joven simultaneándolo con el trabajo, lo cierto es que, claro, ponderaban los medios tradicionales, radio, tele, prensa, y los digitales, el marketing incluso y la digitalización eran complementos. Se fueron haciendo más indispensables. A día de hoy podríamos decir, y este sería un buen ejemplo, que la vida es digital, que los medios son online, que al final Internet es el futuro y casi que todo esto que estamos viendo, cámaras, micros, son complementos a lo que de verdad se ha revertido y es lo importante, ¿no? El mundo digital. Claro, al final estos son ciclos, como todo, pues en los medios de comunicación de alguna manera también hay ciclos, igual que cuando los medios tradicionales como el papel, todo el mundo leía periódicos. Tú te puedes ir a una parada de autobuses, aunque yo no haya vivido eso, pero hay fotografías. Y que no has vivido tú las paradas de autobuses, no me fastidies, que tú y yo somos de la misma época.
con la gente llena, con la gente leyendo el periódico como hoy ven el móvil, ¿no? Que hoy ves a todo el mundo con el móvil, pues antes todo el mundo leía el periódico. Son ciclos. Entonces, ahora hay más una transición hacia lo digital, exactamente como decías tú. Como complementos, no, cada medio tiene su nicho, por decirlo de alguna manera. Entonces, la radio sigue siendo el principal para la gente que le gusta especialmente la radio, la tele para el que le gusta especialmente la tele, aunque sí que es verdad, pues para la gente joven, que creo que iba por ahí también la pregunta. Pero al final va todo a la carta, radio, tele, prensa, es a la carta, ya no es el formato convencional. Claro, hay que adaptarse también un poco a lo que demanda la gente, porque estamos en un mundo que se llama ahora muy, muy líquido. Cambia cada día y la gente quiere... Muy fluido, que ahora se fluye en todo. La disponibilidad, eso. Miguel, vamos a lo tuyo. En diferencia legal, como experto en marketing, además de comunicación, ¿cuáles serían las claves? Sé que es muy difícil, casi te estoy pidiendo un máster en unos minutos que tú impartirás o ejercitarás durante 24 horas todos los días hábiles de tu profesión. Pero ¿cuáles serían esos inputs, esas claves, esas consignas para que el marketing sea eficiente? Marketing se hace, pero tiene que ser eficaz. Evidentemente, y más para un despacho de abogados, ¿no? Porque al final eso se traduce en que acuda más gente a ti. Entonces, un poco las claves es que si no hace falta que seas grande para tener un departamento de marketing y de comunicación. Entonces, puedes acudir a Para empezar, ¿recomiendas incluso a despachos pequeños, pensemos en un unipersonal, tener ya su estrategia de marketing, incluso su profesional de marketing? Sí, por supuesto, sí, porque al final es vital. Está la parte de derecho, ¿no? Y luego la parte de marketing, que hoy en día, y comunicación, que es fundamental a la hora de llegar a nuevos clientes. Importante que sean profesionales, que a veces trata el propio legalista de hacer también de marketing y comunicador. Claro, exacto. Debes contar con profesionales que se dediquen exclusivamente a ello, porque es donde se marca la diferencia, como decimos nosotros. Nosotros marcamos la diferencia en diferencia legal. ¿Cómo lo hacéis? Pues a eso iba. Básicamente somos profesionales, cada uno de un área distinta, que está especializado en ese área, pues de marketing, desarrollo de negocio también se hace, comunicación, que también hay relación con medios de comunicación, hacemos la relación con medios de comunicación, y al final el disponer de todo un equipo de más de 10 personas para ti como despacho, que puede ser unipersonal o de varias personas, de tamaño pequeño o mediano, no hace falta que seas grande, tienes eso a tu disposición para hacer crecer tu marca y visibilizarla. A veces es más grande el equipo que hay detrás en marketing y comunicación que el que hay dentro de un bufete jurídico, ¿eh? ¿Estás tomando nota? En algunas ocasiones, sí. Algunas ocasiones, pero es que esto es muy relevante. Entiendo que además cada estrategia en cada una de las áreas que nos has relatado tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Por supuesto, sí, porque además cada cliente es único. Nosotros nos adaptamos a cada cliente y le aconsejamos pues por dónde creemos que debería ir para encauzar, para optimizar esos recursos de su despacho y enfocarlo a abrir el abanico, y no solo eso, sino a afianzar su imagen de cara a los demás, que es muy importante. ¿Y por qué diferencia legal? ¿Por qué diferencia legal? Pues precisamente porque marcamos la diferencia con los demás. Es un modelo integral que para los despachos es fundamental, porque lo que te comentaba, tener un equipo de profesionales de más de 10 personas a tu disposición que saben de comunicación, que hacen marketing, incluso desarrollo de negocio, es un impulso que a muchos despachos no podrían hacer si lo tuvieran que hacer, como comentabas, el propio abogado, ¿no? Que además no tiene tiempo ya aparte de los casos. Pues nosotros lo hacemos adaptándolo, cada caso es único y cada consejo para cualquiera de ellos es único. ¿Cómo ves el panorama a los niveles que nos atañe a día de hoy en los despachos? ¿Queda mucho trabajo por hacer al respecto? No es tanto como trabajo, sino adaptación, ¿no? Como hablábamos antes de los medios de comunicación. Esto consiste en adaptarse un poco a lo que presentan estos tiempos. Antiguamente podías andar por la calle y en la publicidad y el marketing o comunicación de un despacho era la plaquita en el portal que indicaba despacho de abogados, pero es que hoy en día se ha abierto el abanico y está internet, está el SEO, los motores de búsqueda, el SEM, que
Te lo Y además- pregunto también porque aquí hay un debate que establecemos con cierta asiduidad y es que introducir este mundo del marketing, la comunicación, la digitalización, podríamos hablar de muchos términos análogos en cualquier sector profesional, parece que ha sido más sencillo. En el mundo legal, no sé si por nuestro carácter conservador, tradicionalista, clásico, parece que somos un poquito más reticentes a todo lo nuevo que llega. ¿Os está costando penetrar más en este ámbito jurídico? Pues penetrar no, porque al final los despachos, los abogados se van dando cuenta de que toca un cambio y que es un cambio para bien porque contribuye a su negocio, ¿no? Es tanto que sean, como decías, más cerrados, porque al final el marketing y la comunicación llega a todos los ámbitos, incluso a los que no te puedes ni imaginar, llegan. Sí, sí. Entonces, están en ese periodo de adaptación y lo acogen muy bien, ¿no? Nosotros lo sabemos de primera mano y funciona luego. Ves el impulso, ves la trayectoria y cuando lo ven ellos, les notas contentos el decir, oye, pues salió genial. Al final, mira. Bueno, Miguel, lo dicho y con ello he comenzado y termina, a no ser que nuestro director te quiera formular alguna pregunta. Me ha alegrado mucho encontrarte aquí, ni que decirte que esta es tu casa y que espero que estés, que si tienes hueco en Diferencia Legal, que te acuerdes de mí también, que será un placer compatible, por supuesto. Y Arturo, por tu parte, es que no lo dice, él ha sido uno de los que ha ofrecido una gran resistencia a la digitalización, aunque hay que decir que se ha puesto al día y ahora ya casi va un paso por delante introduciendo conceptos nuevos. Yo he ido con los tiempos. Esto en los despachos de abogados es de... Bueno, te ha costado un poco. No te gustaba. No, si es que es lo que hay. Es decir, el que así en masa que los clientes llegan a los despachos a través de Google es cada vez más es desde la pandemia. Antes, lo que funcionaba era la recomendación de uno a otro. ¿Habéis notado, como dice, creo acertadamente Arturo, un cambio en un antes y un después a raíz de la pandemia? Sí, mira, precisamente Arturo, como lo ha puesto, es un buen ejemplo para explicarlo, ¿no? Esa transición de que antes, después de la pandemia, ha habido un impulso, ¿no? A partir de que ha ido la situación un poco más delicada, por decirlo de alguna manera, ha impulsado, ha ejercido de acelerador de ese cambio. Y al final es que lo notan, como dice Arturo. Antes era más el boca a boca y ahora se ha sumado los motores de búsqueda de Internet que te entran muchísima más gente. Y además da una cuestión de anonimato que el decirle a tu vecina, oye, me voy a separar, me voy a divorciar, o que el otro vecino me ha robado, la gente le cuesta, la gente se encerra más y prefiere que no se entere el de al lado que tiene un problema. Bueno, la confidencialidad con el profesional está garantizada por ley, pero vamos, con los vecinos... en fin, ahí está la discreción de cada uno. Bueno, Miguel Hidalgo, ha sido un placer. ¿Cómo llegamos a ti? Porque aquí mi director me ha puesto tu correo personal, que creo que no lo vamos a dar en público, para llegar a Diferencia Legal. ¿Cómo contactamos con vosotros? Sí, mira, perfectamente, te lo digo. Miguel.hidalgo@diferencialegal.com. Vale, miguel.hidalgo@diferencialegal.com. Llegamos directamente a ti. Y a partir de ahí ya tú gestionas y derivas. Lo dicho, que ha sido un placer, compañero, amigo, que aquí nos tienes, que es tu casa y que la colaboración es mutua. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Esto, para quien no lo sepa, es música de ambiente. Nos vamos a ir poniendo ya... Sí, porque la necesitamos para la publicidad, para recordarles que además de AJM Abogados y AOH Mediadores, se está poniendo en marcha un proyecto que me parece apasionante, el coaching para abogados. A través de AOH Mediadores se inicia un servicio de coaching y de mentoring especializado para abogados. Si está atascado, si no consigue sus retos, si quiere avanzar en su desarrollo personal y mejorar su rendimiento, necesita un coach. De hecho, todos tendríamos que tener un coach en nuestra vida. Ellos están especializados en el sector jurídico, además de tener la formación en coaching y mentoring. Durante el mes de octubre, además, les regalan la primera sesión, quedan unos días, así que corran y asesórense en coaching para abogados a través de AOH Mediadores. Teléfono 91 113 1027, 91 113 1027. Y dicho lo cual, tenemos que ir corriendo a nuestra última sección. Andrés Vázquez, mediador, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Andrés, un placer tenerle. Muchas gracias por acompañarnos. Disculpe la prisa, siempre la radio y la tele es así. Y no vamos al minuto, vamos al segundo. Así que directamente no le resto nada de tiempo. Hablamos de conflictos internacionales, pero claro, lo llevamos a nuestro mundo de la mediación. ¿Todo esto casa de manera factible? Bueno, y cuando nos referimos a conflictos internacionales, aunque el abanico puede ser muy amplio, generalmente focalizamos en lo que son conflictos violentos o conflictos en los que hay hostilidades bélicas o de otro tipo. En ese sentido, bueno, desde hace ya mucho tiempo la mediación se utiliza en ese tipo de confrontaciones. Y nos estamos refiriendo pues al Tratado de Westfalia, que estamos hablando del año 1648, donde ya la mediación forma parte de la diplomacia como un medio de arreglo pacífico de controversias. Bien, es verdad que todo esto ha ido evolucionando y básicamente en la actualidad nos estamos moviendo en lo que serían los criterios o las directrices que establece la Organización de las Naciones Unidas para el abordaje de ese tipo de conflictos. Uh-huh. ¿Podemos concretar en cuanto al tipo de conflictos a los que nos referimos? Vemos que en general, lógicamente belicosos, entendemos que hay controversias, pero por poner algún ejemplo, ¿en qué casos nos encontramos? Bueno, en general estamos hablando de cualquier conflicto en el que intervienen normalmente estados y en el que hay violencia explícita. En este caso, aquí nos movemos en un ámbito de la mediación que no es convencional, que tiene sus propias peculiaridades, como en general cualquier ámbito de mediación. Y aunque existen una serie de principios que son comunes a cualquier implementación de este tipo de protocolos, tienen particularidades bastante significativas. Por ejemplo, aquí ya no se trata solamente de alcanzar una solución total o parcial, puesto que el acuerdo se puede convertir en un acuerdo internacional obligatorio, sin que tenga tampoco que basarse estrictamente en el derecho internacional, ya que puede tomar en consideración pues otros aspectos de oportunidad política. Los mediadores internacionales no se ciñen, no se circunscriben a la recomposición de cauces de comunicación, como sucede en otros ámbitos de mediación, puesto que como actores intervinientes desarrollan conductas activas que no solamente intentan lograr el acercamiento a las partes, puesto que participan también realizando propuestas y negociando. La negociación efectivamente es otro más, que es un medio también apropiado de solución de controversias, pero no es estrictamente mediación tal y como se concibe, por ejemplo, en el ámbito, pues yo que sé, familiar o mercantil. Andrés, como todo está diciendo cosas muy importantes, pero ha habido dos que me parece esencial reseñar. Está hablando de acuerdos internacionales que pueden llegar a adquirir la categoría de no legislación internacional, pero estar muy cerca de esos acuerdos internacionales, eso por un lado. Por otro, estamos hablando de cuestiones beligerantes, incluso que media la violencia. Entiendo que tiene que haber un protocolo y una manera de llevar a cabo este tipo de mediaciones muy específicas, sobre todo cuando luego tiene la trascendencia que tiene a nivel internacional y en cuanto a su cumplimiento también. Sí, efectivamente. Este ámbito en el que nos estamos refiriendo es bastante peculiar y aunque es verdad que cualquier mediación en cualquier otro ámbito en el que estemos actuando tiene sus propias particularidades y que hay que adaptarse de alguna forma al caso concreto, bueno, y eso lo permite precisamente los protocolos de mediación, puesto que son muy flexibles. Pero en este caso estamos hablando de conflictos que son normalmente multipartes, son multidisciplinares, se suelen realizar en varios niveles, lo que se denomina multitrack, y permite diferentes abordajes y enfoques. La Carta de Naciones Unidas ya lo recoge como medio para arreglo de controversias pues desde el año 1945, aunque todo esto se ha ido, digamos, modificando y mejorando, ¿no? Algunas características que son propias de cualquier otro ámbito de mediación, como son la imparcialidad y la neutralidad, aquí tienen sus peculiaridades, ¿verdad? Porque aunque es básico el mantener el consentimiento y la cooperación con la imparcialidad, no debe confundirse con la neutralidad, puesto que en paralelo a las intervenciones mediadas se pueden producir, y de hecho se dan, intervenciones de mantenimiento o imposición de paz a través de otras organizaciones regionales o internacionales que se ciñen a mandatos específicos, pero que recurren a fuerzas armadas, que pueden ser militares o policiales de interposición. Y en este sentido, la imparcialidad en este ámbito de conflictos internacionales en los que media la violencia tampoco puede ser sinónimo de neutralidad
en relación, por ejemplo, pues a violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Claro. Entonces, don Andrés, perdone que le le interrumpa tanto, pero es que me viene un abordaje de preguntas tremendas ante la trascendencia de lo que nos está narrando, porque hemos tocado esta mediación, yo creo, en todas las áreas en el ámbito del derecho nacional, pero por lo menos con este nivel de profundidad y de detalle a nivel internacional, jamás. Además de reseñar la valentía y la concisión, incluso la sinceridad que está mostrando Andrés. Estamos hablando de intervención de Fuerzas Armadas, con lo cual, si partimos de la mediación en la que el principio básico tiene que ser la equidad de ambas partes en un principio para llegar a ese acuerdo, ya partimos ahí quizá de una disparidad, de una controversia difícil de comprender. Por otro lado, países antagónicos, ¿qué idioma prima? ¿Cuál es la idiosincrasia que prevalece entre dos países que pueden ser totalmente opuestos? Claro, es que se me abre un mundo de cuestiones tan apasionantes a la par que conflictivas. Bien, es cierto que lo hemos dicho al comienzo, ¿no? Es un ámbito que tiene sus peculiaridades. La interposición de Fuerzas Armadas no quiere decir que sean combatientes, son precisamente fuerzas de interposición. El caso más claro son pues, los famosos cascos azules de Naciones Unidas, ¿no? Existe un manual para el arreglo pacífico de controversias que ha desarrollado la ONU en el año 1992. Posteriormente, el secretario general ha pedido un informe para mejorar la mediación. España ha tenido un papel muy relevante, aunque desconozco el motivo de por qué se desconoce a nivel más general, puesto que forma parte como Estado, fue Estado fundador del Grupo de Amigos de la Mediación. En el año 2010 llevó a cabo un proceso de consulta intergubernamental, contando también con la sociedad civil, y en concreto estableció la aportación que hizo España, la podríamos resumir en 3 puntos claros: la necesidad de definir el momento exacto para la mediación, es decir, identificar cuándo la disputa o el conflicto están suficientemente maduros para la intervención; la necesidad de que en el nombramiento de los mediadores, tanto los líderes como sus equipos, se tenga siempre en cuenta, aparte de las cualificaciones lógicas profesionales y las cualidades personales, los imprescindibles equilibrios de género y regionales. Y en tercer lugar, que esto es fundamental, el liderazgo del mediador jefe. Es decir, ¿cómo se marida todo esto? Porque claro, dicho parece fácil, pero luego entrar en la casación, en el maridaje, conjugar todo esto en la praxis, no lo veo nada fácil. Bueno, Naciones Unidas tiene un equipo, tiene distintos departamentos que tienen que ver con mediación, incluso de apoyo directo a la mediación. Y efectivamente no es fácil. Si fuera fácil, pues no estaríamos seguramente en guerras, porque después de todo es fácil de comprobar que todas las guerras, todos los conflictos armados han finalizado siempre o en una negociación o en una mediación. Son negociaciones y mediaciones que se hacen en distintos planos, en distintos niveles, en distintos escenarios, y el riesgo justamente es esa posible entrada en esos conflictos de mediadores que se autoproclaman como tales y que, bueno, estamos corriendo ahí el riesgo de que sean mediadores de parte, ¿no? Es decir, claro, otra pregunta. Entonces, claro, a todos nos viene a la mente, es inevitable, un conflicto muy actual. ¿Estas mediaciones se llevan antes o después de que estos conflictos estallen? Le hablo más directamente, ya que usted me lo está permitiendo. En el caso de Rusia-Ucrania, ¿se ha llevado a cabo, le consta, si se ha llevado a cabo algún proceso de aproximación, ya no sé si mediación, de diálogo previo, o cabe en un punto determinado esa mediación? Para ser honestos, yo creo que nadie, a nivel, digamos, de ciudadanos de a pie, tenemos ninguna información que sea relevante respecto a lo que sucede normalmente en este tipo de conflictos. Pero no tengo ninguna duda, y creo que cualquier persona medianamente informada y crítica con la información que recibe no tendrá ninguna duda tampoco de que se están produciendo negociaciones antes, durante y se producirán después. Es
decir, antes de que estallara el conflicto, durante el conflicto y en el posconflicto. Entonces el problema es lo que también señalaba Andrés, que las personas que llevan a cabo esas negociaciones no son las adecuadas. Ha reseñado que a veces son mediadores que se alzan como tales y a lo mejor no son los precisos para este tipo de negociaciones. Yo entiendo que cualquier mediador tiene que tener unas destrezas, aparte de una formación y una experiencia muy peculiares, pero en este ámbito entiendo que también tiene que estar dotado de unos instrumentos que sean muy determinantes para llevar a cabo estas conversaciones, es decir, profesionales idóneos para este tipo de negociaciones. ¿Los hay? ¿Son los que competen y los que se están ocupando de este tipo de mediaciones? Entiendo que en algunos planos sí y en otros no. Es decir, los que tienen que ver con organizaciones internacionales, con estados, con todo lo que es el cuerpo diplomático, con lo que son servicios de inteligencia, etcétera, en los distintos planos en los que se mueven, están funcionando con mejor o peor fortuna y teniendo en cuenta que estamos dentro de un escenario, de un teatro de operaciones de geoestrategia, geopolítica muy complejo, pero tampoco tan complejo de que no podamos hacernos una idea de lo que está sucediendo. Es decir, estamos frente a situaciones de guerras muy extrañas y de conflictos muy extraños, esto que denominan conflictos híbridos, etcétera. Es poco creíble. Es decir, si uno fuera pintando en el mapa mundi con una cierta ligereza y frivolidad colores, al final casi todo se reduce a 2 o 3 colores, es decir, tenemos una serie de estados potentes como son los Estados Unidos, como es China, como es la Unión Soviética, y alrededor pues hay una serie de voy a utilizar el término de países satélite, no en el sentido tradicional, pero para que nos entendamos, es decir, países que están alineados en un sitio o en otro, ¿no? Perdón, Andrés, sí. Le prometo que es la última injerencia. Es que le voy a pedir a la cadena a ver si nos puede regalar unos minutos más, porque creo que la excepcionalidad de su intervención, la importancia del tema, la actualidad que está tocando, y seguro que mis compañeros, o por lo menos Arturo, tiene también su parte que aportar, creo que cortar el programa y la entrevista aquí sería, vamos, imperdonable. Ahora mismo no tengo comunicación. Sí, Pedro, ¿podemos extender el programa 5 minutos? ¿Es factible? Sí, gracias. Andrés, tenemos 4 minutos más. Adelante, disculpe la última vez que le interrumpo. Por favor. Lo comentaba que efectivamente la complejidad de este tipo de situaciones, nosotros estamos focalizando ahora, tenemos información de, bueno, es decir, la que se mueve en los medios de este conflicto en Ucrania con Rusia. Tenemos información que nos llega de China, pero vemos después cómo se alinean los países, por ejemplo, de Naciones Unidas en votaciones de reprobación o no, etcétera, ¿no? Entonces es bastante fácil darse cuenta de que aquí hay una serie de actores principales que son los que son y que generalmente son los mismos, porque son los mismos que intervienen después en conflictos en la zona del Sahel, por ejemplo en África, son los que están interviniendo en conflictos ahora mismo en lo que sería la zona de Euroasia, en algunos conflictos que hay en las antiguas repúblicas soviéticas. Es francamente complicado que lo podamos entender, digo yo, los ciudadanos de a pie. Pero es cierto que no tengo ninguna duda de que hay personas en los distintos niveles de responsabilidad de los estados y en los distintos estamentos, civiles, militares, etcétera, diplomáticos, que saben de lo que se está jugando. Lo que pasa es que es una información que no nos llega y por lo tanto es muy difícil de que podamos tener una aproximación mínimamente fiable de qué se está cómo se está negociando, qué es lo que se está negociando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo a lo mejor hoy es mi último programa porque de aquí me echan, pero es que si no lo digo voy a explotar y me voy a arrepentir el resto de mi vida. Ojalá tengamos, y tenemos, de hecho, es contrastable, los mejores profesionales como es Andrés Vázquez, mediador internacional. Tenemos los mejores profesionales en el ámbito militar, los mejores en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los mejores en consejerías, los mejores en embajadas y en personal diplomático. Ojalá los políticos estuvieran a la altura de todos ellos y la realidad sería muy distinta. Andrés Vázquez, muchísimas gracias de verdad por su claridad, nitidez y su gallardía. A mí me encantaría tenerle otra vez, ha sido extraordinario. No sé, Arturo, si tú quieres añadir algo, pero nos ha dejado sin palabras. Poco más hay que añadir, ¿no? Yo creo que a Andrés le tenemos que invitar otro día para que hable cómo se desarrollan estas mediaciones, las cualidades del mediador.
Y como se hacen los detalles, Andrés recoge el testigo, nos va a hacer ese regalo, podemos contar con usted en otro momento. Además es compañero, Estoy tiene a también vuestra un disposición, programa por de supuesto. radio en Radio Guardo. Anda, que encima es compañero, así se expresa, si es que al final has visto, entre compañeros anda el juego. Bueno, Andrés, pues ni que decir tiene, medios, amigos, hermanos, colaboración mutua siempre que quieras, tu casa y nos encantará volver a tenerte. Gracias. Ya me estoy permitiendo hasta titular. ya te tuteo como compañero. Sí, claro, Gracias. efectivamente, como tiene que ser. Gracias, Andrés. Muchas Un gracias, abrazo un fuerte. saludo. Gracias, Pedro Rodríguez, en los mandos técnicos, a nuestros CEOs que nos han regalado además un ratito más de programa. Gracias, compañero Miguel. Gracias, Arturo, nuestro dire. Gracias a todo el equipazo en realización que tenemos detrás de esta gran casa. Click Radio TV. Nos vemos en la web, en YouTube, en Facebook, redes sociales, podcast, a través de nuestro WhatsApp, redifusión los sábados y a través de todas las vías digitales. Ay, se me ha olvidado. Estamos concertados con una plataforma de más de 100 emisoras convencionales de radio y televisión por todo el territorio peninsular y las Islas Canarias, a quien mandamos un saludo, hora menos, así que nos pueden ver por todos los medios. La próxima semana más, Arturo, gracias. La próxima semana más. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Pedrito Rodríguez. A ustedes no me despido, cambio los bártulos y todos a la fuga con Javier Lillo en un ratito, como les decíamos en los cebos. ¿Se quieren escapar con nosotros? En un ratito nos vamos juntos. Adiós.